orientar, pero hoy quería destinar esta charla para hablar de la importancia de la visibilidad y el acabar con los prejuicios y los estigmas sociales que nos engloban a nosotros, las personas con discapacidad, por dentro de esta sociedad. Y si además perteneces al colectivo, pues hablamos de esa doble discriminación o ese doble estigma, el doble castigo por ser maricón y cojo, ¿no? Que es lo que siempre se me dijo, pero es algo que, por supuesto, pues hay que desmontar y hay que romper. Mi discapacidad es un parálisis cerebral. Me afectó a mis extremidades inferiores, a mis piernas, haciéndome caminar de una forma un tanto peculiar. Más de una ocasión he tenido que dar alguna que otra explicación un poco complicada, que ya os contaré a lo largo que avanza esta ponencia. Y además, como bien comentábamos, pues pertenezco al colectivo LGTB, soy homosexual y me he enfrentado pues, a todo tipo de situaciones de discriminación por ese desconocimiento social que existe. Sí que es cierto que a día de hoy, y en ese sentido tenemos que dar gracias, la diversidad está muchísimo más en auge, la sociedad está muchísimo más concienciada y pese a que aún todavía queda muchísimo trabajo por hacer, la gente más joven, como sois vosotros, he visto alguna que otra cara conocida, yo no soy tan joven, pero me relaciono con todo tipo de personas, y la verdad es que pues, se va notando que la diversidad está presente en las aulas, en las instituciones, y es algo que ayuda muchísimo a visibilizar y a romper con todos esos prejuicios. El hecho de crear contenido fue algo de casualidad. O sea, realmente os preguntaréis, ¿qué coño hace este señor aquí y cómo ha llegado a crear contenido? Bueno, no soy ni Lola Lolita, ni Rivers, ni tampoco soy Dulceida. Yo soy Enrique Bernabeu y cada creador de contenido tiene su nicho, tiene su lugar en el mundo, ¿no? Hay muchos mitos sobre la creación de contenido o el mundo de los influencers, y es que todo el mundo son ricos. Yo no lo soy, o sea, estoy esperando a que llegue ese momento, pero todavía no llega, ¿no? Y todos esos estigmas, esos prejuicios, lo que no ayuda a visibilizar la realidad es los medios de comunicación. Muchas veces los medios de comunicación no nos dan una visión real de lo que es crear contenido y para lo que puede servir. No es simplemente contar tu día a día, realmente crear contenido puede servir para dar visibilidad a una problemática social, como en mi caso puede ser la discriminación por discapacidad, la discriminación por pertenecer al colectivo, y es algo que me llegó de casualidad. ¿Cómo? Pues una amiga me decía, Quique, a ti que te gusta tanto charlar, tú tienes que abrirte alguna cuenta de Instagram o de TikTok y contarnos un poco tu historia, un poco tu vida. Realmente le hice caso, pero no fue hasta que me presenté a un concurso de belleza en el que, wow, qué sorpresa, un cojo que se presenta a un concurso de belleza y encima gana, ¿no? Pues eso fue un poco el punto de inflexión y el punto de decir, bueno, no tenemos referentes. Hay muchas personas con discapacidad que hacen cosas, habemos muchísimas personas con discapacidad que hacemos un sinfín de cosas por nosotros mismos y para la sociedad, y sin embargo no somos totalmente visibles o no estamos al pie del cañón como pues, otros creadores de contenido u otros artistas, ¿no? Y gracias a este certamen me pude dar cuenta de la necesidad que existía en nuestra sociedad de crear referentes. Y fue entonces cuando decidí meter caña muchísimo más en redes sociales, realizar todo tipo de ponencias sobre diversidad e inclusión, pues para acercar realidades a la gente más joven y también no tan joven. Mi niñez y mi adolescencia también tuvieron muchísimo que ver en este camino, porque veréis, la adolescencia sobre todo es una etapa muy dura y yo era carne de cañón. Si no me iban a echar, o sea, si no me iban a hacer bullying por un lado, me lo iban a hacer por otro. Así que, ¿qué hice? Pues me convertí en el propio cañón, ¿no? En un cañón de amabilidad, en un cañón de respeto, de tolerancia y de que, a ver, hablando mal y pronto, me la sudaba bastante lo que opinaban los demás de mí. Creo que eso es importante, creo que la educación en el hogar también hizo mucho y me ayudó mucho a forjar un poco esos matices de mi personalidad. Pero que me la sudara no significa que no me hiciese daño. O sea, que realmente eso era una coraza que yo me tenía que trabajar. Hay mucha gente a lo largo de mi trayectoria en redes sociales que me pregunta, ¿cómo lo hicisteis? Yo les explico, yo no me levanté una mañana y dije, me quiero, me amo, me adoro y soy el rey del universo, porque en realidad creo que aún no ha llegado ese día. Realmente siempre queremos mejorar, siempre hay algo que no nos gusta de nosotros y eso está bien, o sea, realmente hay que naturalizarlo. El problema viene cuando se convierte en un problema real y entra en juego nuestra salud mental. ¿Qué es lo que hice? Pues poco a poco ir trabajando a esas personas y alejándome un poco de los entornos tóxicos y compartiendo con mi familia y con mi entorno sano o mi entorno seguro qué es lo que me pasaba. Yo estaba sufriendo bullying al principio.
Yo recuerdo cómo me escondía debajo de las mesas del pupitre para que los niños no me viesen, porque pensaba que si me escondía no me verían. Estamos hablando de que yo en esa época, en la niñez, tendría aproximadamente 5 o 6 añitos. No fue hasta que me cambié de colegio a un colegio muchísimo más familiar y se les explicó al equipo docente que tenía una discapacidad, que había sufrido todo tipo de discriminación por esta misma, cuando realmente pues empecé a ver un poquito la luz y a forjar esos matices que os hablaba de mi personalidad. En mi adolescencia, como os decía, me convertí en el cañón de amabilidad y respeto, alejándome de ese entorno tóxico y sobre todo también, si no puedes con el enemigo, únete a él. Es decir, yo sabía quiénes podían hacerme bullying, yo sabía quiénes podían hacerme pasar una situación complicada. Pues entonces intentaba conocerles. Sí que es cierto que es algo que lo hice yo porque mi personalidad era así. Hay otras personas que no tienen por qué hacerlo, no tienen por qué acercarse al enemigo o a la persona que le está o que pueda llegar a hacerle daño. Pero son mis herramientas y son las herramientas que yo utilicé, además de comunicarme continuamente con mi familia, con mi entorno, con mis amistades, con los profesores, porque realmente no tenemos que tener vergüenza en pedir ayuda cuando la necesitamos y sobre todo si vivimos una situación de vulnerabilidad, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no contarlo? O sea, eso es un miedo que tenemos que erradicar y que tenemos que acabar de eliminar de nuestras mentes, que muchas veces se nos ha instaurado y no tenemos por qué tener miedo a decir no, a decir, lo estoy pasando mal, necesito ayuda, necesito profesionales. Como bien han comentado compañeras de la salud, ¿no? Qué importante es un equipo docente y qué importante es una buena organización, pero también es importante utilizar esos recursos que disponemos, como pueden ser los recursos de salud mental, que siempre lo digo, no me avergüenza decirlo, los he utilizado, los utilizaré siempre que lo necesite, porque es algo que ha sido crucial en mi vida y me ha ayudado muchísimo a superar estas etapas. La edad adulta, bueno, pues la edad adulta ya tenía casi el camino hecho, ¿no? Porque tenía las herramientas y los conocimientos necesarios para afrontar según qué situaciones. Hay gente que me decía, bueno, pero hablas de discapacidad porque tienes discapacidad y ya lo sabes todo. Eso es una mentira garrafal. O sea, realmente a mí el mundo de la discapacidad, de la diversidad, de la inclusión y de la salud me ha gustado siempre. Pero ¿qué ha hecho que yo conozca de este tema? La formación. Qué importante es una formación, una correcta formación. Insisto, hay mucha gente joven que estáis empezando como yo empecé en aquel momento. No sabéis qué camino va a tomar vuestra vida e incluso os plantearéis muchas de las cosas que yo me planteaba en ese momento y era, ¿habré escogido bien? ¿Será este el camino correcto? Y vosotros, no sé si alguno o alguna tiene discapacidad, pero en mi caso, yo tenía discapacidad y eso era un problema añadido porque pensaba, ¿valdré para esto o mi discapacidad me permitirá poder desempeñar este trabajo? Y eso es algo que me lo ha enseñado la vida. Yo durante 12 años he ejercido como auxiliar de enfermería o como cuidador para la Fundación Juan Carlos Pérez Santa María, haciendo todo tipo de labores sin ningún tipo de restricción, ayudando a personas de gran dependencia. Mi discapacidad ya no me permite ser cuidador, pero mi discapacidad me lo ha dicho ahora, o sea, a mí me ha pasado ahora. No tenía por qué haberme dejado llevar por esos pensamientos intrusivos que tenía el Quique de entonces de si podrás. Por supuesto que podrás, y cuando llegue el momento que no puedas, buscarás otras alternativas, que es lo que hice. Al final, pues al final hay que correr, ¿no? Nunca mejor dicho, aunque yo no pueda. Y hay que ir un poco a contracorriente con las desavenencias que la vida te va poniendo en el camino. Así que, como os decía, la edad adulta, pues las herramientas las tenía bastante más intrínsecas por esa formación y por el entorno familiar. El colectivo LGTBI, que no lo he comentado muy en profundidad, pues también el darme cuenta de que pertenecía al colectivo fue un shock bastante, porque en mi casa nunca había ningún tipo de discriminación sobre el colectivo LGTBI, ni ningún tipo de comentario desafortunado, pero no se hablaba del tema. Es algo que automáticamente de lo que no se habla no existe. Yo no tenía conocimiento de qué era pertenecer al colectivo o qué era ser gay, o incluso saber que me podían gustar los chicos, porque yo en aquel momento pues en mi casa no se había hablado de ese tema. Claro, yo naturalicé la situación, porque yo como siempre haciendo las cosas a lo grande. Dije, mis hermanos les han presentado las parejas a mis padres, pues yo voy a hacer lo mismo. El día que me haga novio, pues le presentaré al novio. Y así fue. La verdad es que fue un desastre. Yo recuerdo que mi madre ese día estaba fregando los platos y nos quedamos sin vajilla. O sea, los platos que había ahí ya no estaban.
Claro, la culpa fue del maricón de su hijo que se le ocurrió decirle en ese día pues, que tenía novio y que además era de fuera y miles de historias más, ¿no? Para mi madre no fue un problema el hecho de que yo fuera gay, fijaos. Para mi madre pensó, para la sociedad va a pensar, pues no tendrá bastante con ser cojo que además ser homosexual, era como ese doble estigma, ese doble miedo. Mi hijo va a estar doblemente castigado o doblemente juzgado. Y ella tenía miedo a los demás, a lo que la sociedad podría pensar de mí o me pudiese hacer. Para nada se le pasó por la cabeza el hecho de juzgarme por mi condición sexual. Y eso me ayudó muchísimo. Tengo que decir que no en todos los entornos familiares tenemos esa situación. Yo podría contaros un montón de historias de amigos míos cercanos que no han tenido una acogida familiar positiva, el hecho de pertenecer al colectivo, y no han tenido que pasar realmente mal. Y en ese sentido, bueno, quizás pues tuve la suerte de dar con la familia que me tocó y con esos valores tan maravillosos en los que nunca me sentí juzgado y siempre supe que mi discapacidad no iba a ser un hándicap para lograr lo que me diese la gana. Sí que pasé por mucha confusión, por mucha comparación. Yo me comparaba continuamente con las personas que no tenían algún tipo de discapacidad y pertenecían al colectivo. Yo jamás podré tener esta forma física, yo jamás podré correr, o yo jamás podré hacer según qué cosas. Y esa comparación pues estuvo presente en gran parte de mi etapa, ¿no? Luego, poco a poco vas tolerando y luego ya te das cuenta de que verdaderamente es tu identidad y te sientes orgulloso. Cuando la gente habla de orgullo, no es orgullo de ser gay, o de ser lesbiana, o bisexual, o pansexual, da igual, es el orgullo de ser quien cada uno es. Y eso tenemos que quedárnoslo en la cabeza. Oye, ¿por qué no hay un día de un orgullo hetero? Porque realmente, por desgracia, a los que se nos ha tachado de enfermos, a los que se nos ha maltratado, matado, juzgado por el hecho de ser homosexuales, es a nosotros. Entonces, tenemos un día del orgullo de ser quienes somos, sin importar lo que piensen los demás. Y el orgullo hetero es los 365 días del año, cuando llegará en el momento en el que el orgullo de ser quien cada uno es será también los 365 días del año. Mi entorno, por ejemplo, estuvo marcado también por la sobreprotección, porque claro, os estoy hablando maravillas de mi familia, pero pues como en todas las casas se cuecen habas, mi madre era una madre sobreprotectora, es decir, ella me decía: cariño, tú si ves un coche, quédate quieto. Cariño, tú si ves un coche, tú siempre quédate quieto. Ella pensaba, quédate quieto en la acera y no te muevas para no perder el equilibrio y caerte. ¿Qué entendía el Quique con 12 años? Que cuando vea un coche, en el momento en el que sea, que me quedase quieto. Pues ahí iba yo, quieto en medio de la calle. Más de una vez mi primo, que siempre iba conmigo, me tenía que meter al otro empujón y me decía: pero ¿puedes apartarte de la calle? Y yo le decía: no, es que mi madre me ha dicho que cuando vea un coche que me quede quieto, y como no me quede quieto se va a enterar y me va a reñir. O sea, esa sobreprotección de dónde vas a ir en todo momento. De hecho, tengo 32 años, estoy casado, vivo fuera y aún así mi madre sigue preguntándome qué voy a hacer todos los días, dónde voy, con quién voy, cómo se me ocurre ir solo y si me caigo. O sea, esa sobreprotección siempre la he tenido por el hecho de tener una discapacidad. Y luego también pues el miedo al rechazo siempre ha existido por parte de mi entorno. La adaptación del entorno también es muy importante. Mis padres han entender la situación sanitaria de su hijo, pues fue un camino difícil. Entonces tuvieron un proceso. Luego, cuando hablamos del doble estigma, pues también, porque tenían muchísimo miedo, pero por suerte, pues, como os digo siempre, la utilización de los recursos sanitarios que tenemos en España es muy importante y sobre todo darles un buen uso. La salud mental creo que es crucial para seguir adelante. En cuanto a mi vida personal y profesional, hablaros, no sé si vamos bien de tiempo, porque yo me pongo aquí a... Sí, lo único que creo que van a tener, bueno, intuyo que va a haber muchas preguntas. Vale, pues vamos a dejar tiempo para preguntas. Bueno, espero. En mi vida personal, yo, si no preguntáis, yo pregunto. Aquí hablamos todos, por supuesto. En mi vida personal y profesional, deciros que en el ámbito de redes sociales, la discapacidad está tomando bastante importancia y bastante notoriedad, ¿no? Y al final la diversidad tiene que estar presente en un montón de trabajos, en un montón de marcas, en un montón de empresas. Entonces, en ese sentido, la verdad es que estamos teniendo bastante notoriedad y eso viene muy bien para dar visibilidad.
Pero también es cierto que nos hemos encontrado con muchas barreras, sobre todo por el desconocimiento social. Nosotros aquí hoy estamos sembrando la semilla de la inclusión y todo lo que vosotros estáis aprendiendo hoy aquí por parte de todos y cada uno de los profesionales lo llevaréis a casa, lo compartiréis y sembraréis esa semilla con personas conocidas, con familiares. Pero claro, si no se riegan, si a lo largo de nuestra vida no la vamos regando con más conocimiento, con otro tipo de puntos de vista, esa semilla no va a crecer. Y lo mismo pasa con la educación en las escuelas o instituciones y en el hogar. Los docentes se matan por sembrar la inclusión y por hablar de discapacidad y diversidad en las aulas. Pero si luego en casa hay un muro y automáticamente eso se corta, esa semilla está plantada por parte de los docentes, pero en casa no se ha plantado, no se ha seguido regando esa semilla. Entonces, la gente más joven que hay aquí, la gente de mi quinta también, que es muy importante que sigamos regando esa semilla, que la compartamos, que todo pase de boca a boca y que la gente vaya conociendo que hay distintas realidades, que por supuesto hay personas con discapacidad que podemos desempeñar un trabajo importante como pueda ser en la sanidad o incluso dedicarnos a las redes sociales sin ningún tipo de miedos. Eso tenéis que tenerlo siempre en cuenta. Pero como os decía, yo en mi vida profesional pues me he encontrado de todo. Fotógrafo que me contrataba y me decía, ay, pero es que en la foto no se te notaba que tenía discapacidad. Digo, no, en la foto no cogió. La foto la verdad que no. Claro, o sea, realmente al final te contratan por una discapacidad porque quieren dar visibilidad o realmente están obligados a, pero realmente no conocen cómo es vivir con una discapacidad, qué conlleva tener parálisis cerebral. Todavía hay un gran desconocimiento. Me ha pasado esto con fotógrafos, me ha pasado en innumerables de historias que si yo os contara, o sea, os podíais echar las manos en la cabeza, como por ejemplo en el mundo del ocio, ¿no? En el mundo del ocio yo recuerdo que yo salgo con mis amigos a tomar una copa un día y se me ocurrió entrar a un pub y me dijo el portero, tú no entras. Yo me vi vestido, vi a mis amigos y digo, a ver, puede ser que sea porque vamos disfrazados de mariquita, estábamos en una despedida de soltero, íbamos con un tutú, con unas antenitas y digo, seguro que es por el disfraz y que hay que iba quitando el disfraz y mis amigos entraron con el disfraz puesto y luego bueno, yo me lo quito. Volví a entrar y me dice, no, que no te he visto cómo vas. Y le dice, pero si ya me le he quitado todo, digo, ¿qué quieres que me desnude? Y dice, no, es que vas bebido. Claro, me tuvo que explicarle que, por supuesto, había bebido una copa, pero mi forma de caminar no era que yo fuese bebido, era que yo tenía una discapacidad. Ahí tuve que vivir una situación violenta, una situación en la que tuve que dar una explicación a ese personal y además creo que no se la creyeron, porque además se vivió una situación bastante tensa que luego compensaron o quisieron compensar con una copa de ron. O sea, es decir, a mí me compran muy rápido, pero mi dignidad, una copa de ron, pues la verdad que no. Entonces, por eso digo que es muy importante este tipo de eventos y este tipo de charlas y de ponencias para contar realidades que se viven y que vivimos muchas personas con discapacidad. También estamos cansados de dar explicaciones. Sobre todo en el mundo gay me ha pasado mucho que antes, cuando quería conocer a una persona, nosotros antes no teníamos Instagram ni nada, teníamos Twenty. O sea, vosotros no conocéis ni Twenty. Yo ya era influencer en Twenty, Estábamos hablando que en Twenty yo ya movía, eso antes de Facebook, yo en Twenty ya movía masas. Pero tengo que decir que cuando quedabas con alguien y le pasamos una foto tuya, a veces yo tenía que explicar que me pasaba algo, porque me iban a ver y iban a decir, a este tío, ¿qué le pasa? Pues yo al final me cansé de dar explicaciones y le dije a un chico que conocí, oye, mira que tengo un E15, voy a quedar, no voy a posponer la cita, no voy a posponer la cita, pero que sepas que tengo un E15 y me vas a ver andar raro. Yo intenté disimular lo más que pude, imaginaos, o sea, por mucho que disimulase, eso era lo más aparatoso del mundo. Bueno, pues imaginaos cómo lo hice de bien que el tío se lo creyó. O sea, se creyó que tenía un E15. Le dije, no, vamos aquí al parque de mi casa, al lado, nos comemos unas pipas y charlamos, porque claro, con esas edades, unas pipas y para tu casa, vamos, poco más. Entonces, ¿qué pasó? Que él se lo creyó y dije, ay, pues me ha funcionado. Claro, al cabo de los años, el E15 seguía ahí. Y me dice el chico, me vio en un centro comercial y me dice, oye, que te he visto con tus amigos, ¿por qué no me dijiste que tenías una discapacidad? Y en el 15, y digo, se me ha cronificado. Ya se me ha quedado crónico, ya para vida. Claro, al final estamos tan cansados muchas veces de dar explicaciones y de sobreexplicar y que no se nos entienda, que nos cansamos también de este tipo de
Pero para eso están las redes sociales y al final es algo que mucha gente me pregunta y no te cansas de decir siempre lo mismo, no te cansas de responder a las personas que te preguntan ¿y qué te pasa? ¿Y por qué andas así? Porque yo soy muy cuco, yo genero impacto con los vídeos y lo que más impacto genera de mí es mi forma de caminar. Entonces mayoritariamente todos los vídeos que creo empiezan caminando para luego lanzar un mensaje. ¿Qué mensaje quiero lanzar? Pues o bien una campaña, o bien mitos y estigmas que engloban a las personas con discapacidad o el terreno sanitario, ¿no? Porque cuando creaba contenido, cuando estaba trabajando de auxiliar, que realmente me pilló un poco en ese cambio entre trabajar de auxiliar y dedicarme también a redes, la gente se sorprendía porque una persona con discapacidad podía estar trabajando y no estaba cobrando una paga.